Imagina abrir tu Biblia y descubrir que un versículo entero simplemente desapareció. Piensa en tu reacción al darte cuenta de que palabras poderosas de Jesús, que estuvieron allí por siglos, se esfumaron sin dejar rastro. Exactamente eso es lo que pasó con Mateo 17:21. Más de 500 millones de Biblias hoy no tienen ese versículo. Un texto que habla sobre el poder extraordinario de la oración y el ayuno, capaz de expulsar demonios y mover montañas. Y lo más impactante, esta no es una historia aislada. Existen otros versículos que comparten el mismo destino misterioso. Hoy, te voy a revelar no solo lo que pasó, sino también por qué esto puede fortalecer aún más tu fe. El misterio del versículo desaparecido. Imagina abrir tu Biblia y descubrir que un versículo simplemente ya no está allí. Exactamente eso es lo que pasó con Mateo 17:21, un versículo que por siglos formó parte de las Escrituras y ahora parece haber desaparecido como por arte de magia. En algunas traducciones modernas, notarás que el texto salta directamente del versículo 20 al 22, dejando un vacío intrigante en medio. El versículo en cuestión decía: «Pero esta generación no pasará sino por oración y ayuno». Palabras poderosas que Jesús compartió con sus discípulos después de que no lograron liberar a un joven atormentado por un demonio. Pero, ¿por qué un enseñamiento tan importante desaparecería? Para entender este misterio, necesitamos retroceder en el tiempo. La historia comienza en los primeros siglos de la Iglesia, cuando la Biblia era copiada a mano por escribas dedicados. Cada palabra era cuidadosamente reproducida en pergaminos, un proceso que requería extrema atención y dedicación. Como nos muestra Proverbios 25:2, la gloria de Dios es encubrir las cosas, pero la gloria de los reyes es descifrarlas. Durante siglos, la versión más conocida de la Biblia, la King James, incluía este versículo sin cuestionamiento. Era aceptado como parte integral de las Escrituras, así como tantos otros enseñanzas sobre oración y ayuno encontradas en pasajes como Joel 2:12. Aún así, ahora mismo dice el Señor: «Conviértanse a mí de todo su corazón, y esto con ayunos, y con llanto, y con lamento». Sin embargo, todo cambió en el siglo XIX, cuando arqueólogos hicieron descubrimientos revolucionarios. Encontraron manuscritos mucho más antiguos que los usados para crear la King James. Estos textos, como el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, datados del IV siglo después de Cristo, no contenían este versículo. Fue como si hubiéramos encontrado una fotografía antigua que mostraba una versión diferente de la historia que conocíamos. Esto nos lleva a una pregunta fascinante. ¿El versículo fue removido de los manuscritos más antiguos o fue añadido posteriormente a los más nuevos? Como nos enseña 2 Timoteo 2:15, procura presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien la palabra de verdad. La cuestión se vuelve aún más interesante cuando nos damos cuenta de que el contenido de este versículo aparece casi palabra por palabra en Marcos 9:29. ¿Será que los escribas antiguos, intentando armonizar los evangelios, terminaron agregando en Mateo lo que originalmente estaba solo en Marcos? ¿O será que el versículo siempre estuvo allí y fue omitido accidentalmente en algunos manuscritos? Este misterio nos lleva a reflexiones profundas sobre cómo la palabra de Dios fue preservada a través de los siglos. Como dice Isaías 48, «La hierba se seca y la flor cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre». Incluso con estas variaciones textuales, el mensaje central permanece intacto: la importancia de la oración y el ayuno en la vida espiritual. La historia detrás de los manuscritos. La historia de los manuscritos bíblicos es como una gran aventura de detective que atraviesa los siglos. Cuando pensamos en cómo la Biblia llegó hasta nosotros hoy, mucha gente imagina que simplemente cayó del cielo lista, pero la realidad es mucho más fascinante. En los primeros siglos de la Iglesia no existían máquinas de impresión ni computadoras. Cada copia de la Biblia se hacía a mano, palabra por palabra, letra por letra. Imagina el trabajo.
Los escribas eran verdaderos artistas, dedicando sus vidas a copiar las escrituras con una precisión impresionante, como nos recuerda Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que os mando, ni restaréis de ella. Estos manuscritos se escribían en materiales como pergamino, hecho de piel de animales, y papiro, una especie de papel primitivo hecho de plantas. El trabajo era tan valioso que un solo manuscrito completo podía llevar años para ser producido. Como dice el Salmo 127:2, «Mejor es para mí la ley de tu boca que miles de oro o de plata». Fue en este contexto que surgieron las primeras variaciones. Imagina un escriba trabajando a la luz de velas, copiando texto tras texto. A veces hacían anotaciones en los márgenes para explicar pasajes difíciles. Con el tiempo, algunos de estos comentarios terminaron siendo incorporados al texto principal por otros copistas que pensaban estar haciendo parte del original. El gran giro en esta historia ocurrió con descubrimientos arqueológicos increíbles. En 1844, un estudioso llamado Konstantin von Tischendorf encontró el códice sinaítico en un monasterio en el monte Sinaí. Fue como encontrar un tesoro perdido. Este manuscrito, junto con el Códice Vaticano, son como fotografías antiguas del texto bíblico, mostrándonos cómo era en el siglo IV después de Cristo. Estos descubrimientos revolucionaron nuestra comprensión del texto bíblico. Como dice Proverbios 2:4-5, «Si lo buscas como la plata, y como tesoros escondidos lo buscas, entonces entenderás el temor del Señor, y encontrarás el conocimiento de Dios». El caso de Mateo 17:21 es especialmente interesante porque aparece en manuscritos más recientes, pero no en los más antiguos que tenemos. Es como si tuviéramos diferentes ediciones de un mismo libro, algunas con información extra que otras no tienen. Pero aquí está la parte más increíble. Incluso con todas estas pequeñas variaciones, el mensaje central de la Biblia permanece igual. Como nos asegura Isaías 48, la hierba se seca y la flor cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. El poder de la oración y el ayuno. Hablemos de algo que mueve el corazón de todo cristiano, el poder transformador de la oración y el ayuno. En Mateo 17:21, aunque sea un versículo debatido, encontramos una verdad poderosa que resuena en toda la Biblia. Todo comenzó cuando los discípulos enfrentaron una situación que los dejó perplejos. Intentaron liberar a un joven de un espíritu maligno y no lo lograron. Imagínate la frustración de ellos. Ya habían expulsado demonios antes, entonces ¿por qué esta vez fue diferente? Jesús entonces reveló un secreto espiritual profundo. Como está escrito en Marcos 9:29, este género no sale sino con oración y ayuno. Es como si Jesús estuviera diciendo, gente, existen batallas espirituales que requieren un nivel más profundo de conexión con Dios. El ayuno no es solo dejar de comer, como nos enseña Isaías 58:6. ¿Acaso no es este el ayuno que escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas del yugo? Es una forma de decirle a Dios, Padre, esto es tan importante que estoy dispuesto a dejar de lado hasta mis necesidades básicas para buscar tu presencia. Piensa conmigo, Jesús mismo ayunó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Si hasta el propio Hijo de Dios consideró el ayuno importante, ¿cuánto más nosotros necesitamos esta práctica? Como dice Joel 2:12, aún así, ahora mismo dice el Señor, conviértanse a mí de todo su corazón, y esto con ayunos y con llanto y con lamento. En la iglesia primitiva los cristianos ayunaban regularmente. En Hechos 13:2-3 vemos a la iglesia de Antioquía ayunando antes de enviar a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Era una práctica tan natural como respirar para ellos. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Incluso si Mateo 17:21 no aparece en algunas Biblias modernas, el principio del poder de la oración y el ayuno está esparcido por toda la Escritura. Es como si Dios quisiera asegurarse de que no perderíamos esta verdad importante. Hoy, muchos cristianos han redescubierto el poder de esta combinación.
Como está escrito en Santiago 5:16, la oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando combinamos esto con el ayuno, es como si abriéramos un canal especial de comunicación con Dios. Otros versículos misteriosos. ¿Conoces esa sensación de cuando descubres que hay más detrás de la historia? Pues bien, Mateo 17:21 no está solo en este viaje misterioso. Existen otros versículos que también tienen una historia parecida para contar. Empecemos con Juan 5:4, que habla sobre un ángel que bajaba y agitaba las aguas del estanque de Betesda. En algunas Biblias modernas, ese versículo simplemente desapareció. Como está escrito en Juan 5:3-5, la historia salta directamente del versículo 3 al 5. ¿Pero por qué? Este pasaje nos recuerda Apocalipsis 22:19. Si alguien quita palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte de la vida del árbol. Y hay más. En Marcos 16:9-20, tenemos un tramo entero que algunos estudiosos cuestionan. Es esa parte donde Jesús aparece a María Magdalena y luego da las últimas instrucciones a los discípulos. En algunas Biblias encontrarás un corchete o una nota al pie explicando que estos versículos no aparecen en los manuscritos más antiguos. Hechos 8:37 es otro ejemplo interesante. Es ese versículo donde el eunuco etíope hace su profesión de fe antes de ser bautizado por Felipe. Como dice en Hechos 8:36, y mientras iban caminando llegaron al pie de algún agua, y el eunuco dijo: «Aquí está el agua. ¿Qué me impide ser bautizado?». ¿Pero qué significa todo esto para nuestra fe? Como dice 2 Timoteo 3:16-17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y perfectamente preparado para toda buena obra. Es importante entender que estas variaciones no cambiaron el mensaje central del Evangelio. Es como si Dios hubiera preservado su palabra de una manera tan especial que incluso con estas pequeñas diferencias, la verdad sigue intacta. Como promete Isaías 54:10, porque los montes se apartarán y los collados serán removidos, pero mi benignidad no se apartará de ti. Cada uno de estos versículos misteriosos nos enseña algo importante sobre cómo la Biblia llegó hasta nosotros. Es como un rompecabezas divino, donde cada pieza tiene su lugar y su propósito. La ciencia de los manuscritos. Ahora hablemos de algo fascinante, cómo los estudiosos trabajan para descubrir la historia detrás de los textos bíblicos. Es como un trabajo de detective espiritual. Los especialistas en crítica textual son como investigadores que analizan cada detalle de los manuscritos antiguos. Ellos miran todo: el tipo de material usado, la tinta, la letra, incluso las marcas dejadas por el tiempo. Como dice Proverbios 25:2, la gloria de Dios es encubrir las cosas, pero la gloria de los reyes es descifrarlas. Imagínate, tenemos más de 5.000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Algunos son pequeños fragmentos, otros son libros enteros, y cada uno de ellos cuenta una parte de la historia de cómo la Biblia atravesó los siglos hasta llegar a nuestras manos. Cuando los estudiosos encuentran diferencias entre los manuscritos, usan varios criterios para intentar entender cuál versión es más antigua. Por ejemplo, siguen el principio de que la lectura más difícil generalmente es la original. ¿Por qué? Porque los escribas tenían más tendencia a simplificar un texto difícil que a complicar uno simple. Los métodos modernos de preservación son increíbles. Hoy usamos tecnología digital para guardar imágenes en alta definición de estos manuscritos antiguos. Como dice el Salmo 127:89, «Para siempre, oh Señor, tu palabra permanece en el cielo». Es como si Dios hubiera providenciado medios modernos para preservar su palabra. Un descubrimiento increíble ocurrió con los manuscritos del Mar Muerto. Encontrados en cuevas cerca de Qumrán, estos textos nos mostraron cómo era la Biblia antes de Cristo, como está escrito en Amós 3:7. Ciertamente, el Señor Dios no hará nada sin haber revelado su secreto a sus siervos, los profetas.
Los estudiosos también comparan los manuscritos con citas antiguas de los padres de la Iglesia. Es como tener testigos a través de los siglos confirmando lo que estaba escrito. Como dice 1 Pedro 1:25. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Cada nuevo descubrimiento nos ayuda a entender mejor cómo Dios preservó su palabra a través de los tiempos. Es un trabajo que exige paciencia, dedicación y mucho amor por la verdad. El impacto en las traducciones modernas. ¿Sabes cuando vas a comprar una Biblia hoy y encuentras tantas traducciones diferentes? Cada una de ellas tiene una historia interesante para contar sobre cómo manejan versículos como Mateo 17:21. La Biblia que tienes en casa pasó por un largo camino de traducción, como dice Nehemías 8:8, y leían en el libro, en la ley de Dios claramente, y explicaban el sentido, para que, leyendo, entendieran. Exactamente eso es lo que los traductores intentan hacer, ayudar a las personas a entender la palabra de Dios. Algunas traducciones, como la Almeida revisada y actualizada, deciden mantener Mateo 17:21 en el texto principal, pero ponen una notita explicando que no aparece en los manuscritos más antiguos. Otras, como la Nueva Versión Internacional, mueven el versículo a una nota al pie. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, cada equipo de traducción necesita tomar decisiones difíciles, como está escrito en 2 Timoteo 2:15. Procura presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien la palabra de verdad. El proceso de traducción es fascinante. Los traductores no solo necesitan conocer griego y hebreo, sino también entender la cultura de la época y cómo se usaban las palabras. Como dice 1 Corintios 14:9, si con la lengua no habláis palabras claras, ¿cómo se entenderá lo que decís? Algunas traducciones intentan ser más literales, siguiendo palabra por palabra. Otras se enfocan más en transmitir el sentido del texto en un lenguaje que todos entiendan. Es como elegir entre una foto en alta definición o una pintura que captura la esencia de la escena. Lo más increíble es que, independientemente de la traducción que uses, el mensaje central permanece igual. Como está escrito en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y sabes qué es lo más chido? Incluso cuando un versículo como Mateo 17:21 no está en el texto principal, su enseñanza sobre oración y ayuno aparece en otros lugares de la Biblia. Es como si Dios hubiera garantizado que no perderíamos ninguna verdad importante. La confiabilidad de la Biblia. Cuando descubrimos que existen versículos como Mateo 17:21 que no aparecen en algunas Biblias, es natural surgir la pregunta, ¿puedo confiar en mi Biblia? La respuesta es un gran sí, y te voy a explicar por qué. Primero, pensemos en lo que Jesús dijo en Mateo 5:18. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una til se omitirá de la ley sin que todo se cumpla. Esto nos muestra el cuidado que Dios tiene con su palabra. Las evidencias históricas son impresionantes. Tenemos más manuscritos antiguos de la Biblia que de cualquier otro libro de la antigüedad. Mientras otros textos históricos tienen decenas o cientos de copias, el Nuevo Testamento tiene más de 5.000 manuscritos en griego. Y hay más. Cuando comparamos estos manuscritos, descubrimos que el 99% de las variaciones son cosas pequeñas, como diferencias de ortografía o el orden de las palabras. Como dice el Salmo 127:160, la suma de tu palabra es la verdad. Los descubrimientos arqueológicos siguen confirmando detalles históricos de la Biblia. Lugares, personas y eventos mencionados en las Escrituras han sido encontrados exactamente donde la Biblia dice que estarían. Como está escrito en Lucas 19:40, si estos se callaran, las mismas piedras clamarían. Lo más increíble es que, incluso con todas estas variaciones textuales, ninguna doctrina importante de la fe cristiana ha sido afectada. El plan de salvación, el amor de Dios, la divinidad de Jesús, todo esto permanece firme y claro en cualquier traducción. La Biblia es como un rompecabezas divino donde cada pieza encaja perfectamente.
como dice 2 Pedro 1:21, sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El trabajo de los escribas. El trabajo de los escribas era algo realmente especial. Imagina solo, cada letra de la Biblia que tienes hoy pasó por las manos de alguien que dedicó su vida a copiar las Escrituras con un cuidado increíble. Los escribas no eran simplemente copistas, veían su trabajo como un servicio sagrado, como dice Deuteronomio 31:24, cuando Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta ley. Así se sentían, como guardianes de la palabra de Dios, tenían reglas súper estrictas. Antes de comenzar a escribir el nombre de Dios, por ejemplo, se bañaban y se cambiaban de ropa. Cada página era contada, cada letra era verificada. Si encontraban un error, toda la página tenía que rehacerse. A veces, hacían anotaciones en los márgenes del texto. Era como si fueran comentarios explicando pasajes difíciles. Con el tiempo, algunos de estos comentarios terminaron siendo incorporados al texto principal por otros escribas que vinieron después. Así es como versículos como Mateo 17:21 pudieron haber entrado en algunos manuscritos. Los escribas también desarrollaron sistemas increíbles para preservar el texto. Como dice Proverbios 22:20-21, ¿acaso no te escribí excelentes cosas acerca de consejos y conocimiento para que sepas la certeza de las palabras de verdad? Contaban cada letra, cada palabra, y hasta marcaban la palabra del medio de cada libro. Si los números no coincidían en el conteo final, sabían que había algo mal, y comenzaban todo de nuevo. Lo más fascinante es que incluso con todo este cuidado humano, podemos ver la mano de Dios preservando su palabra. Como promete Isaías 48, la hierba se seca y la flor cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. El mensaje detrás del misterio. A veces Dios usa misterios como el de Mateo 17:21 para enseñarnos lecciones más profundas. Pensemos juntos en lo que podemos aprender de todo esto. Primero, este versículo nos habla del poder de la oración y el ayuno. Aunque no aparezca en todas las Biblias, esta verdad está esparcida por toda la Escritura. Como Jesús dijo en Mateo 6:16, cuando ayunen, no se muestren tristes como los hipócritas. No dijo si ayunan, sino cuando ayunen. La historia de este versículo también nos enseña sobre humildad. Como dice Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Incluso los estudiosos más brillantes necesitan admitir que existen cosas que no sabemos con certeza absoluta. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Incluso con estas pequeñas diferencias en los manuscritos, el mensaje central del Evangelio permanece firme. Es como si Dios nos estuviera diciendo, mira cómo he preservado mi palabra a través de los siglos. En la práctica, esto significa que podemos confiar en la Biblia que tenemos en casa. Como dice 2 Timoteo 3:16-17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en justicia. Y hay más. Toda esta historia nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, como está escrito en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Entonces, cuando abras tu Biblia y encuentres una nota al pie sobre algún versículo, no te preocupes. Eso solo muestra el cuidado que Dios tuvo al preservar su palabra a través de los siglos. Hemos llegado al final de este increíble viaje a través de los manuscritos, misterios y maravillas de la palabra de Dios. Y qué historia tan fascinante es la de Mateo 17:21, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido nos lleva a una conclusión poderosa. La Biblia es un libro extraordinario, como dice el Salmo 127:105. Lámpara para mis pies es tu palabra, y lumbrera para mi camino. Incluso con todos los misterios y cuestiones textuales, sigue iluminando nuestro camino. Imagina todo lo que hemos descubierto.
escribas dedicados copiando cada letra con amor y cuidado, arqueólogos encontrando manuscritos antiguos en cuevas y monasterios, estudiosos comparando textos para encontrar la versión más precisa. Como está escrito en Jeremías 33:3, «Clama a mí y te responderé, y te anunciaré cosas grandes y firmes que no sabes». El caso de Mateo 17:21 nos enseña algo precioso. Incluso cuando un versículo específico no aparece en algunas traducciones, su enseñanza permanece viva en otras partes de la Biblia. Es como si Dios hubiera garantizado que ninguna verdad importante se perdería. Y al final de cuentas, lo que realmente importa es cómo aplicamos estas verdades en nuestras vidas. Como dice Santiago 1:22, «Y sean hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándose ustedes mismos». Si este video bendijo tu vida, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con ese amigo que necesita conocer estas verdades. En el próximo video descubriremos otro misterio increíble de la Biblia. Activa la campanita para no perderte nada. Dios te bendiga y hasta la próxima. Este viaje nos muestra que podemos confiar plenamente en la palabra de Dios. Como promete Isaías 55:11, «Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo, y prosperará en aquello para lo que la envié».